Bueno, hoy nos encontramos acá en el conjunto de La Esperanza, un conjunto residencial construido por las familias, y nos encontramos con una gran líder de esta comunidad. Señora Blanca, muy buenos días. Buenos días, don Ernesto, ¿cómo está? Bien, señora Blanca, bueno, por acá estamos en un proyecto que tiene la alcaldía local con presupuestos participativos y donde la comunidad la queremos escuchar para que cuenten esos relatos de sus vivencias, de lo que recuerde de sus años de joven. ¿Me recuerda sus nombres? Mi nombre, Blanca Barón. Sí, Yo regresé o vine a vivir a este sector cuando tenía 3 años, o en sea el que barrio Delicias del Carmen, allá al fondo. usted vivía en el barrio de Delicias del Carmen y dice que cuando tenía 3 años. ¿Su merced recuerda esa época o es que le han contado que llegó a los 3 años acá? Me han contado realmente porque de 3 años no me No recuerdo. recuerda, claro, que eso es muy difícil. Pero bueno, desde sus vivencias o desde el momento en que empieza a tener conocimiento de este territorio, cuéntenos cómo era este sector, qué existía para la época en que usted recuerda, en su infancia, ¿qué recuerda? Bueno, el sector, se llamaba Delicias del Carmen, como le dije antes, y habían pocas casas, habitaban pocas casas, señores que vinieron a romper la piedra en la montaña y trabajar, sacar de ahí los materiales para la construcción. De ahí, pues, de hecho, había un apodo que le tenían a nuestro barrio, decía el Alto de las Mirlas. El Alto de las Mierdas lo he escuchado con mucha frecuencia. Sí, ¿Y qué recuerda de ese Alto de las Mirlas o por qué lo llamaban el Alto de las Mirlas? pues por lo mismo que estaba situado en el cerro y siempre, pues todavía tenemos la fortuna de escuchar a la mañana los pajaritos y las mirlas como tal. Sí, de eso sí se ven bastantes mirlas, inclusive hoy en día, a pesar de que hay sitios donde no hay árboles, ahí está el cableado de las redes de servicios Sí, públicos y es muy común, 5:30 de la mañana, pasa así uno es. por ahí y se escucha el canto de las mirlas. Es muy cierto, Sí, esa es la historia y esa es la razón por la cual es muy conocido, e inclusive, como les decía, en momentos que uno toma una borda, uno un taxi da la dirección y enseguida le dicen vamos para el Alto de las sí, Mirlas. Eso quedó me ya. causaba curiosidad y bueno, esa es la historia del Alto de las Mirlas. Y Blanquita, bueno, de su infancia, ¿qué recuerda? Sus padres, ¿por qué llegaron acá? ¿Sus padres oriundos de dónde? O como usted qué sabe de la historia de por qué llegaron sus padres a este sector de Delicias, que en ese entonces Usaquén. Sí, ellos vinieron porque, pues, recién habían formado su hogar y todos estábamos pequeños, y este era un sector que, como le digo, la gente vivía de la explotación de la montaña. Entonces sacaban arena, piedra para construir, y entonces eso era una manera de vivir y de poder sacar los hijos adelante. ¿Qué recuerdo de mi niñez? Recuerdo que mi casa quedaba como a unas 10 cuadras de donde estamos ahorita, y en esta parte que ustedes pueden ver, que está lleno de matas, había una quebrada donde nacía el agua. En la parte de arriba nacía el agua, pero agua hartísima, era una bajada así, pues esto ya se ha como reformado. Y veníamos en vasijas a cargar el agua de aquí porque no teníamos ese servicio. La llevábamos para la alimentación y también veníamos a lavar nuestra ropa. Nosotros colocábamos unas piedritas y nos arrodillábamos y sacábamos por tutumadas de agua de la que había ahí y lavábamos nuestra ropa. Esa era una manera de vivir, de usar el acueducto, porque no teníamos acueducto, ese era nuestro acueducto. Y También para cocinar nos tocaba con leña, cargar leña, pero cargar bueno, leña. de ese tema de la quebrada y que usted menciona que lavaba y menciona que cargaban el agua, ¿quiénes cargaban el agua? Nosotros los niños de ese entonces nos ponían a cargar en vasijitas. De hecho, a mí me tocó cargar y tenía un hermano que los niños hacían decían unos carritos con un palo y 2 ruedas al frente y una crucetica aquí donde colgaban la vasija y se lo ponían en el hombro y salían así con el agua. Así era la manera de transportar el agua a nuestras casas. Ah, pero vea qué curioso y qué ingenio también Sí, para facilitar el cargar el agua, porque en algunas ocasiones también me contaban que
que una persona adelante, la otra atrás, y una vara y 2 o 3 baldes ahí, esa era la otra forma de cargar Sí, el esa agua, era también otra, pero era más fácil la del la carrito. del carro. Y los Sí. niños además Y disfrutaban, me ellos le imagino, se ponían, por gozaban. ejemplo, madrugaban a las 4 de la mañana y les ponían unos tarritos con estopo que llaman, y le ponían Ah, candela ahí y eso iluminaba el camino, porque como era de noche y no había luz. estopa. Sí, Y en ese entonces era esas se las común el sacan petróleo, como a ¿cierto? los Que era carros, algo de yo no sé, las petróleo que le sacan, colocaban sí, a las estopas y lo sí, encendían. y Y esa era encendían. su luz Era la luz y ellos para eran para felices y orientarse. apostaban carreras y todo con sus aguas ahí En cargadas. medio de todo, en medio de ese trabajo se la gozaban, Sí, supongo yo. sí, 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 Vea qué sí. bonito. Y aparte de, bueno, también me comentaba de lavar. Hay como la quebrada, aquí pasaba la quebrada, ¿cierto? Sí, ahí Aún es se encuentra el vestigio que es la quebrada de Trujillo, la ¿cierto? quebrada de Trujillo y Quebrada de cuando Trujillo. llueve, aquí cuando llueve, pues lástima que no podemos adentrarnos más al fondo, ahí está la figura de la quebrada, cuando llueve harto vuelve otra vez y se llena la quebradita, o sea, hace un patrimonio que no lo hemos olvidado Que no se puede perder y que hay que rescatar y que esa hay que quebrada rescatar. que es dentro de los planes que de pronto tienen las instituciones para volver a tener esos nacimientos, que es Así un es. poco difícil, pero bueno. Y en esa época, bueno, la quebrada veo que hoy hay mucho bosque, que hay mucho árbol. ¿En esa época era así de árbol o esto era de pronto despoblado o qué había a la orilla de esa quebrada? Eh, como dije antes, esto ya se ha arreglado un poco porque aquí nació una urbanización, pero venía uno el caminito y bajaba hasta bien al fondo, donde estaba el agua y donde uno lavaba. Y de ahí hacia allá todo era montaña, montaña, con Montaña. árboles de montaña, Y había mucho árbol, eucaliptos y eso así. Eh, especies nativas, lo sí, que se no les sé decir el los monte, nombres, pero había mucha especie nativa, sí. es lo que comúnmente se dice monte, Sí, lo que se dice monte. Y en la parte alta de arriba funcionaba antena de, una antena de repetidor de Viper. En ese tiempo estaba de moda los Viper. exacto, Y era cuidada por un señor que se llamaba Roberto Restrepo, muy querido por la comunidad, porque nosotros en ese tiempo los chicos, los domingos nos íbamos de paseo y íbamos hasta allá y él nos dejaba jugar y a veces hacíamos hasta asados allá. Era bonito. pero eso ya es mucho después, ¿como en qué año era más o menos esa antena? Esa antena ya fue como en los años, digamos, como casi entre 80 y 90. Ah, ya muy Sí, avanzado, sí, porque ya estábamos creciditos. ya crecidos, claro. Y bueno, la otra pregunta es, en el tema de agua, pues no existía acueducto y ya nos contó su historia. En el tema de energía, de alumbrado en la noche, ¿cómo era ese, con qué se alumbraban? ¿Cómo? Hoy en día recuerda uno como con tristeza, ¿no? Porque era terrible, tocaba con velitas, con velas porque no teníamos servicio de energía y como le digo, cocinaba uno con leña porque no Mm, había como hoy en día. Entonces había que subir al monte a buscar todos los palos secos y hacía ajá. uno su bultico, lo cargaba y venía y cocinaba con esa leña y se veía uno con velitas. Por eso le cuento lo de los carritos con la luz así, porque no había Mm, de ninguna forma servicio de energía eléctrica. ya. Y bueno, no existía la energía, por supuesto no existía la plancha eléctrica. Nada. ¿Cómo planchaban o no planchaban? Planchaba, yo me acuerdo también un poquito triste porque era la plancha de carbón, no sé si la han escuchado mencionar. Entonces era como, abría uno y le echaba carbón de palo, o sea, el carbón de la leña lo echaba uno ahí y cerraba, y era terrible cuando uno tenía que planchar, por ejemplo, camisas blancas, porque eso uno tenía una especie que se llamaba juelle en ese tiempo, que echaba, por detrás le echaba así uno y prendía el carbón y planchaba la ropa, y si se salía una cenicita de esas, pues se Ah, manchaba y la una ropa. camisa Era un blanca quedaba sufrimiento, linda. sí, No, pues claro, era un de sufrimiento mucho planchar. cuidado para planchar Sí, y para planchar esas camisas. sí. Pues Blanquita, qué bonita experiencia. Bueno, ya después de ese tema de plancha y todas esas historias de lo que tiene que ver con servicios, Blanquita, cuéntenos de lo que recuerda usted
cómo se inició la construcción de todas estas viviendas que hoy tenemos, hasta torres de edificios que ha cambiado totalmente el territorio. Mirando fotos de los años 50, 60, se ve eso que usted manifiesta. Cuéntenos cómo fue ese desarrollo de todo este sector. Pues mire, poco a poco se fue creciendo las familias y por ende pues hubo necesidad de tener más viviendas. Es Sí. así como nace la parte de arriba, el barrio El Pañuelito, que fue construido como con ayuda de, no recuerdo ahorita, es el fondo territorial, algo así, no me Instituto acuerdo, de Crédito Instituto de Territorial. Crédito Territorial, y se construyeron allá, recuerdo que son 105 casas con ayuda de las personas a quien les asignaron sus casitas O sea, y por autoconstrucción. autoconstrucción. Oye, si ellos en qué momento hacían su construcción, en qué Ellos momentos trabajaban. trabajaban los días sábados y domingos, eh, con la ayuda de, como les digo, a veces buscaban ayudas del mismo ejército y cosas así de ayudar a construir. Y nació el barrio Pañuelito. Luego ya siguió creciendo más. En la parte alta tenemos también el Primero barrio, acá, el, La Esperanza, el, primero La el Esperanza. barrio Unicerros, y aquí en este que es donde estamos, los que estábamos hablando de la quebrada, este es el barrio La Esperanza, que tiene 42 casas. También es construido por autoconstrucción. Los hijos de las familias nos inscribimos y este era un sector, era así, como el monte. Entonces, era de propiedad de unos alemanes. Ellos hicimos solicitud con ayuda al sacerdote, que era el padre Ángel en ese tiempo. Padre León, Padre León, era el padre León. el Padre León. Él nos ayudó a hacer una carta dirigida a los alemanes para que nos donaran todo el terreno, que todo el terreno era monte. Y así nosotros hicimos una casita y ahí había un cuidador y empezamos a trabajar. Nosotros los sábados y los domingos veníamos y trabajábamos y también tenemos nuestras casitas por autoconstrucción. También por autoconstrucción. Y todo escriturado, todo Todo legalizado. está legalizado, sí. Bien, después de bueno, vino Pañuelito, vino La Esperanza. Luego, ¿qué otro sector surgió? Surgió Bellavista, Unicerros. Unicerros, en la parte de alta está Unicerros, que también es como el barrio, digámoslo entre paréntesis, como el barrio matriz, porque es como el que tiene más grande, digamos, tiene un parque, un salón, la comunidad es muy cooperadora en las diferentes actividades que se hace allí. Ese es como el centro de todo, porque los barrios que acabo de mencionar son barrios pequeñitos. Como dije, este es de 42 casitas. Allá en Unicerro son más de 101. 101 casas son allá. Sí, ya ese barrio es el que es como la matriz donde se hace todas las actividades. Y finalmente viene Bellavista, que es ya la parte de arriba, ya contra el cerro. Bellavista. Como Es 80. como 80, son como 80 casitas. Y Y estos, abajo en la parte, ya nos bajamos, en la parte de abajo están construidos los edificios. En la séptima con 127 y cubre hasta la 127C, 130. esos En- son edificios y Son como edificios. 2 cuadras arriba, ¿verdad? Como está la sexta. Sí, entonces Quinta. recuerdo sí también una parte que se llamaba el Bohío. ¿Qué era el Bohío? El Bohío era como un estacionamiento donde entraba la gente y podía tomarse su gaseosa, hacían pues como digamos un pan, un sándwich, así vendían ahí. Y uno compraba y arrancaba para la loma arriba porque aquí no había transporte y nos tocaba caminar loma arriba. Para desplazarse a donde estaban sus viviendas. Ande sí, ya fuera Pañuelito, ya sea Bellavista, Mis Cerros o aquí en La Esperanza. Es una subidita siempre pendiente. Y bueno, Blanquita, de sitios así especiales que recuerde de esa época, que aparte del Bohío, ¿qué otros sitios existían? Bueno, me acuerdo mucho y todavía lo vivo, nuestro centro de espiritualidad. Sí, Teníamos una capillita que hoy en día funciona ahí, un jardín infantil, una capillita pequeña. Ahí nos reuníamos y los padres eudistas venían a celebrarnos la Eucaristía. La comunidad se unió mucho y
con el propósito de trabajarla para hacerla más grande, porque era muy pequeñita, y la ilusión de tener nuestra propia parroquia. Se conformó líderes de los diferentes barrios, entre esos usted, que lideró como esa idea de trabajar para agrandarla y que un día fuera una parroquia. Nació las novenas de la Virgen del Carmen, porque este sector es de habitantes de canteros y y volqueteros de otros. y devotos de la Santísima Virgen del Carmen, y así es como nacen las novenas a la Santísima Virgen. Pasan los años y cada año se hacía un bazar con reinados, habían reinas por la parroquia y se reunían los fondos siempre, todos los fondos que se reunían cada año eran para la construcción de la nueva parroquia y buscar como que la arquidiócesis nos dejara esa parroquia ya conformada. Hoy, gracias a Dios, ya la tenemos, se llama la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo. Gracias a todos los líderes, como digo, empezando por usted, don Ernesto, que trabajaron en ese proyecto. Y a la comunidad, de verdad, porque dentro de la historia que se ha escuchado, siempre se reitera que desde que llegaron acá, personas desplazadas, algunos por violencia, otros porque encontraron una fuente de trabajo, como lo comentaba usted al inicio, de que era para tener el sustento y con eso pues sacaron adelante a sus familias. Eh, También lo mismo que manifestaban o la historia nos cuenta que desde que llegaron aquí a Canteras han sido muy devotos a la Virgen del Carmen y Así es. todas estas personas tenían sus grutas en diferentes puntos y el mes de julio era muy dedicado a su novena, porque tengo entendido que desde 9 días antes del día 16 de julio, que es la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, ellos eran muy juiciosos en organizar y arreglar las imágenes, adornarlas, Los carros. flores, flores y también de eso, ustedes recordar de esas primeras personas, el señor Nomeski, el señor Malpica, el señor Capacho, no sé qué otras familias, la familia Parada. Usted de pronto debe recordar que otras familias hacían parte de esa celebración, que yo recuerdo que he visto fotos donde aparecen, esto se llamaban unos pabellones, ¿verdad? Sí, Que iba una persona al centro con una vara y iban cintas hacia los lados, ¿verdad? Y sí. cada persona iba con una cinta, iban en procesión, iban orando. Yo alcancé a ver sí, yo alcancé a ver cuando salían de la parroquia, en ese entonces la capilla, salían en desfile y iban a diferentes puntos donde habían quedado algunas grutas de vírgenes del Carmen y hasta allá se iba y a sus alrededores habían unos puestos donde vendían o unas viviendas donde vendían algunas comidas. ¿Usted recuerda esas Sí, comidas vendían comidas, porque la gente, pues, tradicionales? madrugaba a adornar sus carros para ir al desfile que siempre iba hasta las 170 y devolvía, y con la bendición de los carros, entonces la gente, hacía sus almuerzos para vender. Entonces, colocaban en diferentes partes venta de almuercito y alguna que otra cervecita también compartían. Ya, pero hay como dos épocas de esa celebración, ¿cierto? Cuando se celebraba con los pabellones que iban a diferentes puntos. Hasta ahí era la procesión. Luego, cuando llegó el padre Ángeles, Sí, el padre padre Ángel, Ángel que él Díaz. venía con su misión de construir el templo tal como existe hoy, em, ya las comunidades se unieron, porque la verdad que ese fue un trabajo de todas las comunidades de este sector que ya para esa época existían, los barrios que usted menciona, Delicias de Carmen, La Esperanza, Pañuelito, Unicerros y Bellavista, todos se unían, todas las familias se unían y colaboraban eh, ofreciendo platos típicos. Recuerdo mucho que antes Sí, eran actividades hasta de 3 días, reinados, la parroquia organizaba salidas a diferentes sitios turísticos y todo eso se destinaba para apoyar esa construcción apoyar la del templo, parroquia. ¿verdad? Sí, Y ahí también nace la idea de hacer las caravanas, porque caravana hasta ese entonces no existe. Hasta esa época siempre el señor Noves, que era muy devoto y muy dedicado
a su Virgen del Carmen y un grupo de canteros y de comunidad en general, ¿cierto? Sí, me acuerdo que ellos también compraban en ese tiempo la famosa pólvora. Sí, que era desde las Esa 5 de sí, la mañana eso pólvora, era, ¿verdad? Sí, sí, era mucha la pólvora que ellos destinaban en esa época para, en muestra de su alegría y de su agradecimiento y de esa devoción a la a la Virgen, Virgen. que era lo que se manifestaba o lo que ellos expresaban en su momento. Y a partir de eso, y bueno, ya después por allá, por un accidente que hubo en otra cantera, donde se explotó un poco de pólvora dentro de una volqueta, que hubieron algunas personas heridas, suspendieron la Sí, la pólvora pólvora ya está y quedó prohibida. prohibida. Y entonces ya pues vinieron las caravanas, que la primera caravana fue acá dentro del sector, la segunda ya se sacó a las 170 y pues es es algo patrimonial que se tiene de este territorio, Sí, ¿verdad? sí, hasta el día Y de hoy es ha seguido la tradición. esa tradición que se tiene y de esto que se ha estado buscando que se declare como un patrimonio también, porque es un punto de encuentro. ¿Qué otras celebraciones o qué otras actividades hacen que se congregue la comunidad, que tenga ese punto de encuentro, de compartir? ¿Qué otras actividades recuerda usted? Ah, Solo- bueno, nosotros nos reunimos de una manera similar en la Semana Santa alrededor de la parroquia. También participan, hoy en día cada barrio tiene su junta de acción comunal, están organizados y entonces las juntas de acción comunal en torno a la parroquia se reúnen y hacen la celebración de la Semana Santa. Ahí, en el tiempos de pandemia se celebró por diferentes barrios independiente, pero todo siempre muy unida a la familia, muy unida a la comunidad y unidas espiritualmente. Esa es otra cosa que tiene este sector, muchas personas en la búsqueda de Dios. Y bueno, ya que la comunidad está unida en ese sentido con la parroquia, cuéntenos cómo se celebran las Navidades en este territorio. Bueno, las navidades también es una cosa muy bonita. Como ya dije anteriormente, la comunidad muy unida en torno a la parroquia, entonces nosotros nos organizamos desde el primer día de la novena de Navidad. Entonces, cada día se nombra a un grupo o a un barrio diferente y ese barrio se encarga de iniciar a las 4:30 de la mañana el Santo Rosario y luego viene la Eucaristía con la novena. Hay a veces personajes, especialmente se trabaja mucho con el adulto mayor, entonces ellos se disfrazan de María, de José y presentan en la Eucaristía, muy activo, muy bonito. Y al final, cuando termina la novena o la Eucaristía, ese mismo grupo que está delegado nos ofrecen aromáticas, caldito, galletas, vino. El 24 de diciembre comemos tamal. Desayunito. Sí, Sí, porque no, sí de se encarga verdad. la parroquia y ese es desayuno fijo con tamal. Pero cada día, durante los 9 días de la novena, Ay, cada sector o cada grupito siempre nos ofrecen el tintico y es así, es muy activo, la iglesia se llena, todo el mundo, no le importa la madrugada, ahí llegan muy juiciosos. pues de verdad que es una bonita experiencia, esos relatos, esa historia que usted nos cuenta, de verdad que, Blanquita, muchas gracias por compartirnos y gracias a estos presupuestos participativos, al apoyo de la alcaldía, la Secretaría de Cultura, de Recreación y Deporte, que están muy pendientes de estos eventos y en este caso de este proyecto de historias, no solamente de este sector, también hay otros sectores que están en esta misma dinámica de reconstruir esa historia, ese patrimonio de lo que significan los cerros nororientales y cómo vino su construcción y cómo se ha desarrollado y cómo ha progresado eh, todos esos territorios de la zona norte de Bogotá, lo que tiene que ver en este caso la localidad de Usaquén. Blanquita, muchas gracias y Con un buen mucho día. gusto, buen día.